En este video te voy a platicar acerca de la multiplicación de matrices. Lo primero que vamos a ver es cómo se define la multiplicación o producto de matrices y posteriormente vamos a platicar algunas de sus propiedades más importantes. Entonces, consideremos dos matrices, las cuales las vamos a multiplicar, es decir, vamos a obtener su producto, va a ser una nueva matriz y lo primero que te voy a decir es cómo obtener un elemento genérico, es decir, un elemento arbitrario, digamos que esté en la posición IJ. Dicho de otra forma, el elemento que va en el renglón I y en la columna J del producto. Bueno, este elemento que está en el renglón I columna J del producto se obtiene multiplicando el renglón I de la primera matriz por la columna J de la segunda matriz. Ahorita lo vamos a ver de manera esquemática. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver de manera ya algebraica. Entonces vamos a multiplicar renglón I de la primera matriz por la columna J de la segunda. Y lo vamos a poner en el renglón I, columna J. Siempre, para hacer la multiplicación de matrices, siempre vamos a multiplicar de la primera renglones, solamente renglones, y de la segunda columnas, solamente columnas. De tal manera que siempre va a ser renglones de la primera por columnas de la segunda, renglones de la primera por columnas de la segunda. Ahora, te estarás preguntando cómo es eso de multiplicar un renglón por una columna. Bueno, pues es lo que vamos a decir justamente a continuación. Para multiplicar el renglón I por la columna J, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos el primer elemento del renglón I y lo multiplicamos por el primer elemento de la columna J. Aquí está. Luego tomamos el segundo elemento del renglón I y lo multiplicamos por el segundo elemento de la columna J. Ahí está indicado de manera esquemática. Y así sucesivamente, hasta que tomas el último elemento del renglón I de la primera matriz por el último elemento de la columna J de la matriz B. Ahí está. Y posteriormente haces la suma de todos esos productos y el resultado pues es un número. Ese número se obtuvo de multiplicar el renglón I de la primera matriz por la columna J de la segunda y se pone en el renglón I columna J del producto o multiplicación de matrices. Ahora, seguramente te percataste de que aquí hay un detalle. Cuando te hablé de multiplicar renglón por columna, fíjate, dijimos primer elemento del renglón por primer elemento de la columna, segundo elemento del renglón por segundo elemento de la columna, etc. Y aquí está el detalle, dijimos el último elemento del renglón por el último elemento de la columna. Con este último podrían no coincidir. Es decir, para que esto suceda, esto que acabamos de decir, tiene que haber tantos elementos aquí como los que hay acá. Aquí, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, etcétera, hasta el número de columnas que tenga esta matriz. Y aquí, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, etcétera, hasta el número de renglones que tiene esta matriz. Entonces, para que esto que estamos diciendo se pueda llevar a cabo, se requiere que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de renglones de la segunda. Es decir, es esto que ilustramos con este diagramita. Aquí debemos de tener la misma cantidad de elementos. Esto lo podemos ver de manera ya más concreta a través de los órdenes de las matrices. Por ejemplo, imagínate que tienes que la matriz A es de orden m por n. Esta que está aquí es de orden m por n. Tiene m renglones y n columnas. Y que la matriz B es de otro cierto orden, pero dijimos que para que se pueda hacer este producto, el número de columnas de A, que es este n, debe ser igual al número de renglones de B. Entonces, por eso aquí ponemos n. Estos dos números deben ser iguales para que el producto esté definido, ¿verdad? Si no, simple y sencillamente no se puede realizar el producto, es decir, no está definido. Ahora, en cuanto al orden del producto, ¿cómo obtienes el orden del producto o multiplicación de estas matrices? Pues es muy sencillo. Fíjate bien. Aquí tienes que
el número de columnas de A tiene que ser igual al número de renglones de B. Entonces, estos ya tienen que coincidir. Además, para el orden del producto, pues simplemente cancelas estos que son iguales y te quedan los extremos. M y P. Entonces, el orden del producto va a ser M por P, ¿verdad? Ahora veamos la multiplicación de manera ya más detallada, de manera algebraica. Considera las dos matrices A y B y vamos a realizar el producto. ¿Cómo vamos a ir realizando el producto? Pues lo vamos a hacer en orden para que sea más fácil, para tener control. Primer renglón por primera columna. Después, y lo ponemos en el primer renglón, primera columna del resultado. Posteriormente, primer renglón por segunda columna y lo ponemos en el primer renglón, segunda columna del resultado. Luego, así sucesivamente, primer renglón hasta última columna y lo ponemos en el primer renglón, última columna de resultado. Y después nos pasamos al segundo renglón por primera columna, segundo renglón por segunda columna, etcétera, etcétera, hasta terminar. Vamos a ver cómo se procede de manera más específica. Entonces aquí tenemos primer renglón por primera columna. A ver, A11 por B11. Ahí está. Luego A12 por B12. B21, perdón. Ahí lo tenemos. Y así sucesivamente hasta A1N por BK1. Fíjate, aquí puse K, pero acuérdate que este número de columnas es igual a este número de renglones, es decir, N y K tienen que ser iguales. Entonces, por eso te lo puse así para recordarte que deben de ser iguales. Si no son iguales, simple y sencillamente el producto de matrices no está definido, no existe en tal situación. Entonces, N y K son iguales. Entonces pongo A1N por BK1, pero K y N son iguales, entonces puedo poner BN1, ¿verdad? Como fue primer renglón por primera columna, lo pongo en el primer renglón, primera columna del resultado. A continuación, sigo con el primer renglón, pero ahora con la segunda columna. Hago las operaciones de la misma manera. Después voy con el primer renglón, tercera columna y así sucesivamente. Luego continúo, primer renglón, jésima columna, ¿verdad? Y así hasta que llego al primer renglón, última columna. Y ahí lo pongo. No te vayas a confundir. Cada uno de estos que están aquí es un número, porque aquí tengo productos, 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 y hago la suma de esos productos. Eso me da un solo número. No son n números, es uno solo. Lo mismo aquí. Tengo productos, varios productos, y hago la suma de esos productos. Eso me da solamente un número. Lo mismo acá, ¿verdad? Ahora continúo multiplicando. Me fijo en segundo renglón, primera columna. Hago la operación y lo escribo ahí. Posteriormente me sigo con segundo renglón, segunda columna. ¿Y dónde lo pongo? En segundo renglón, segunda columna, por supuesto. Y así continuamos hasta segundo renglón por columna J. Ahí la tienes. Y después, finalmente, hasta terminar con el segundo renglón, última de las columnas. Ahí tienes el resultado. Así continuamos y hasta que llegamos al renglón I. Tomamos renglón I, columna 1. Hacemos las operaciones. Después, renglón I, columna 2. Así seguimos hasta renglón I, columna J. Y finalmente hasta llegar a renglón I, última de las columnas. Ahí tienes. Y así sucesivamente te sigues multiplicando renglones de la primera matriz por columnas de la segunda, hasta que llegas al final, que es el caso de el último renglón de la primera matriz por la última columna de la segunda matriz. Ahora veamos algunas de las propiedades más importantes del producto de matrices. Propiedad número 1, propiedad asociativa. ¿Esto qué significa? Bueno, pues
significa que si tienes que multiplicar tres matrices, puedes hacerlo de estas dos formas y te da exactamente el mismo resultado. Puedes tomar la primera y multiplicarla por la segunda y este producto así obtenido lo multiplicas por la tercera matriz. También puedes multiplicar la segunda por la tercera y ese producto lo multiplicas por el lado derecho por la matriz primera. Estos dos productos te tienen que dar el mismo resultado debido a esta propiedad. Propiedad distributiva por la derecha. A más B por C es igual a AC más B por C. Luego, propiedad tercera. Propiedad distributiva por la izquierda. A por B más C es igual a por B más A por C. Me vas a decir, ¿y por qué enunciaste dos propiedades distributivas? Una por la izquierda y otra por la derecha. Bueno, esto es importante hacerlo porque el producto de matrices no es conmutativo, cosa que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bueno, existe una matriz I que se conoce como la matriz identidad y que es esta matriz que está aquí. Es una matriz cuadrada que tiene unos en la diagonal y tiene ceros en las demás posiciones. Es decir, es una matriz diagonal con unos en la diagonal. Esta matriz tiene la siguiente característica. Al ser multiplicada por la derecha o por la izquierda por cualquier matriz, no le hace nada a esa otra matriz. Por eso se llama matriz identidad. Existe otra matriz que se conoce como la matriz 0, que es esta matriz que está aquí, consiste de puros ¿qué? De puros ceros y tiene la propiedad de que al multiplicarla por cualquier matriz, ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho, se obtiene la matriz 0 de nueva cuenta. Bueno, el producto de matrices es un producto muy particular y a diferencia del producto de números reales, hay propiedades que uno esperaría tal vez que se cumplan, pero en realidad no se cumplen. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a la propiedad conmutativa en los números reales, aquella que se parafrasea como el orden de los factores no altera el producto. Dicho de otra forma, A por B es igual a B por A siempre que tomes dos números reales. Sin embargo, para el producto de matrices A por B igual a B por A, ya no necesariamente es cierto. Es decir, el producto de matrices no cumple la propiedad conmutativa. Para ello vamos a dar un ejemplo de que esta igualdad no se cumple, es decir, un contraejemplo. A ver, consideremos estas dos matrices A y B. Ahora realizamos el producto AB y realizamos el producto BA. Como podemos ver, el producto AB nos da una matriz y el producto B por A nos da una matriz diferente. Entonces, en este caso, A por B es diferente de B por A. Por eso decimos que el producto no es conmutativo, porque A por B igual a B por A no se cumple en este caso. Podrías pensar, bueno, pero sí se cumple en algunos otros casos. Efectivamente, habrá casos en los que se cumpla que A por B es igual a B por A, pero como no siempre se cumple, entonces no se cumple la propiedad en general. Como aquí en los números reales, esta propiedad siempre se cumple. No habrá ejemplos donde no se cumple. Ok, de la misma manera la propiedad del producto cero a la cual estábamos acostumbrados en los números reales, que dice que si un producto es cero, entonces al menos uno de los dos factores tiene que ser cero. La propiedad respectiva para matrices sería esta, pero tenemos que tampoco se cumple. Vamos a dar un contraejemplo. Entonces, para ello te recomiendo que veas el ejemplo 2.6 en la página web. Por favor, ahí está con detalle ilustrado el contraejemplo. La propiedad de binomio al cuadrado, bueno, esta propiedad es archi reconocida. A más b al cuadrado es igual a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Se cumplen los números reales, pero ¿qué crees? Para matrices esta propiedad, que sería la equivalente, ya no se cumple. A ver, veamos entonces un contraejemplo. Consideremos las mismas matrices que dimos en el contraejemplo para la propiedad conmutativa. Fíjate, son las mismas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos a más b elevado al cuadrado. Hacemos esta operación, nos da esta matriz y por otra parte hacemos a cuadrada más 2ab más b cuadrada y vemos que los resultados son distintos. Entonces,
Eso significa que esta propiedad, la propiedad del binomio al cuadrado, no se cumple para matrices. Bueno, veamos más propiedades que no se cumplen en el producto de matrices, pero se cumplían para el producto de números reales. La diferencia de cuadrados es otra de ellas. La diferencia de cuadrados, muy conocida también, a más b por a menos b es igual a cuadrada menos b cuadrada. La propiedad equivalente para matrices sería esta, pues a más b por a menos b igual a cuadrada menos b cuadrada, pero esa no se cumple para matrices, entonces damos un contraejemplo. Consideramos de nueva cuenta las mismas matrices A y B que dimos arriba y hacemos las operaciones correspondientes. A más B por A menos B nos da este resultado y A cuadrada menos B cuadrada nos da este otro resultado. Vemos que son resultados distintos, es decir, la propiedad de la diferencia de cuadrados no se cumple para matrices. Otra propiedad que no se cumple para el producto de matrices es la propiedad de cancelación de la multiplicación. ¿Qué nos dice esa propiedad en los números reales? Recordemos, nos dice que si tienes que un número real A es diferente de 0 y A por B es igual a A por C, entonces esta A se puede cancelar obteniendo que B y C son iguales. Bueno, la propiedad respectiva para matrices sería A diferente de 0, A por B igual a A por C, implica que esta A se cancela y nos queda B igual a C. Bueno, pero insisto, que quede clarísimo, esta propiedad no se cumple, no es cierta para el producto de matrices, ¿verdad? Entonces vamos a ver un qué, un contraejemplo. Considera estas tres matrices y hagamos las operaciones involucradas. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer A por B lo calculamos y también calculamos A por C y vemos que nos dio el mismo resultado, pero observa que aquí B es esta matriz y C es esta otra, es decir, B es diferente de ¿quién? De C. Entonces, ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué revisamos estas propiedades que se cumplían en los reales pero no se cumplen para matrices? Bueno, pues porque muchas veces uno se puede ir con la idea o se puede quedar con la idea de que las mismas propiedades que eran ciertas para las operaciones en números reales son ciertas para números, para matrices, pero esto no es así. No todas las propiedades que son ciertas para los números reales son ciertas para matrices, especialmente las que involucran al producto. Las que involucran a la suma básicamente no tienen problema, pero las que involucran al producto son las que tienen problema.